Entonces, el día de hoy vamos a avanzar lo que es el partograma, orientado sobre todo a un documento que nos va a permitir registrar la evolución de un trabajo de parto, ¿no? Entonces, vamos a empezar a describir cada una de las características de las variables, ¿no es cierto?, que vamos a ir monitorizando y que vamos a ir registrando. Tal vez, a manera de introducción, es importante identificar cuando la paciente ingresa, ¿no?, a la sala de urgencia, por ejemplo, poder establecer el diagnóstico, ¿no? Si la paciente está en trabajo de parto, poder determinar en qué periodo del trabajo de parto se encuentra. El trabajo de parto lo vamos a dividir en 3 periodos. Primer periodo, que corresponde al periodo de dilatación y borramiento. El segundo periodo, que corresponde al periodo expulsivo. Y el tercer periodo, que corresponde al periodo del alumbramiento. El primer periodo, el periodo de dilatación y borramiento, comienza justamente cuando el cérvix uterino se empieza a dilatar y se empieza a adelgazar, y va a terminar cuando el cuello se ha abierto por completo, es decir, más o menos un diámetro de 10 centímetros. A eso lo que llamamos dilatación completa. Este primer periodo del trabajo de parto, entonces, lo vamos a dividir en dos fases. Una fase inicial o fase latente, que va a progresar, ¿no es cierto?, hasta la dilatación de 3 centímetros. Porque cuando llega a la dilatación de 4, el cuello se abre más o menos 4 centímetros, vamos a iniciar la segunda fase, la fase activa del parto. La fase activa del parto. Entonces, es importante considerar, ¿no es cierto?, que cuando alcanza una dilatación de 4 centímetros, ya nos encontramos en la fase activa del parto. Eso es muy importante, eh, el poder establecer, ¿no es cierto?, el poder establecer qué fase se encuentra el trabajo de parto, ¿no? Entonces, si está con 4, si está con 5, si está con 6, tenemos que considerar, ¿no?, que ya está en la fase activa. La paciente tiene que internarse, ¿ya? Con 1, con 2, con 3, ¿no? La paciente no está todavía en el trabajo de parto, está en una fase inicial, la fase latente. Por tanto, eso es muy importante para determinar que a partir de 4 centímetros de dilatación, la paciente se hospitaliza. A partir de 4 centímetros de dilatación se empieza el monitoreo, se empieza el registro en el partograma. Ya, el monitoreo y registro en el partograma. Por tanto, vamos a iniciar el partograma con dilatación de 4 centímetros. Una vez que alcanza la dilatación completa, la dilatación de 10 centímetros, ya es muy importante que la paciente pues pase a sala de partos, porque el trabajo de parto, ¿no es cierto?, ahora se encuentra en el segundo periodo. Y el segundo periodo del trabajo de parto entonces comienza, ¿no?, con la dilatación completa, cuando llega a 10, y termina con la expulsión del feto, el periodo expulsivo, ¿ya? Y cuando se expulsa el feto, termina el segundo periodo y comienza el tercer periodo del alumbramiento, que va a terminar con la expulsión de la placenta, ¿no?, de la placenta. Estos 3 periodos hay que reconocerlos, hay que identificarlos adecuadamente para poder, ¿no es cierto?, establecer diagnósticos primero y también tomar las conductas correspondientes, ¿no? Y bueno, entonces para eso es muy importante realizar, ¿no?, el tacto vaginal y poder determinar si la paciente está o no está en la fase activa. Y si está en la fase activa, se hospitaliza. Si está en la fase activa, se inicia el partograma, ¿no? Y bueno, seguramente al hacer el tacto vaginal, vamos a evaluar, ¿no?, la amplitud del canal vaginal, la posición del cérvix, que al inicio es posterior, luego se vuelve central, luego se vuelve anterior, ¿no? La longitud del cérvix, mediante el tacto vaginal, estableciendo, ¿no?, si se va adelgazando. Normalmente el cuello mide 3 centímetros al inicio y después se va haciendo cada vez más delgado, ¿no?, hasta finalmente llegar, ¿no es cierto?, a un borramiento completo, donde el cuello ya no se lo puede tocar. Vamos a establecer la consistencia del cuello. El cuello es firme al inicio, es consistente, se va haciendo cada vez más blando, ¿no? Y aquí vemos un cérvix dilatado que nos permite tocar las membranas que están íntegras, el corion y el amnios los tengo que tocar, y a través de ellas, la cantidad de líquido, ¿no?, que se va acumulando delante de la presentación, constituye la bolsa de aguas, que hay que tocarlas. Y a través de esta bolsa de aguas voy a tocar, ¿no es cierto?, la presentación. Saber si es la cabeza, si es el polo pélvico, en qué plano se encuentran, y bueno, todo eso vamos a ir evaluando, ¿no es cierto?, en un tacto vaginal, buscando la fontanela posterior, ¿no?, el lambda, para determinar la variedad de posición, y finalmente, ¿no?, la pelvimetría.
saber si la pelvis es favorable para el parto, ¿no? Mediante una valoración de una pelvimetría interna, ¿no? Que realizamos. Bueno, con todo este preámbulo, empezamos a describir lo que es el partograma. El partograma ya es un registro gráfico de la evolución del parto, como también de la valoración de la condición fetal y la condición materna. Este documento entonces me permite evaluar estos tres aspectos: la evolución del trabajo de parto, como también, ¿no es cierto?, la condición fetal, como también la condición materna. ¿Para qué vamos a utilizar el partograma? ¿Qué objetivo tiene realizar su registro? El poder, ¿no es cierto?, disminuir la morbilidad, la mortalidad, ¿no es cierto? La morbilidad, la mortalidad, tanto de la madre como también del niño, ¿ya? Y si hay una desviación en la evolución del parto, nos va a permitir reconocerla y corregirla, nos va a permitir corregirla. Por tanto, es un documento ya accesible. Lo van a tener en la plataforma, lo voy a subir el PDF para que lo puedan imprimir. Es universal, lo vamos a utilizar en cualquier hospital donde estemos rotando, ¿ya? Porque es el mismo. Va a cambiar en el aspecto, ¿no? En el formato que le da el color, el logo, el hospital, pero el contenido es el mismo. Por tanto, tenemos, ¿no es cierto?, que considerar que el partograma lo vamos a utilizar en cualquier centro donde estemos rotando, ¿no? Esa es económico porque es una hojita, anverso y reverso. Lo voy a imprimir, lo voy a tener en la casa. Entonces, un partograma registrado, ¿no? 2006, por ejemplo, como un ejemplo de qué es lo que no tenemos que realizar. Está bastante lleno el partograma, bastante, ¿no es cierto?, completo aparentemente, pero está mal registrado. Lo vamos a ir viendo más adelante al final de la explicación para poder comprender que el partograma no se trata de registrarlo o llenarlo por llenarlo. Hay que saberlo interpretar, hay que saber, ¿no es cierto?, actuar en el momento indicado. Valoramos la condición del feto, hemos dicho, la condición de la madre y la evolución, ¿no?, del parto, el progreso de ese parto. Y bueno, este es el documento en el anverso y este es el reverso. El anverso podemos observar, ¿no?, el gráfico que tenemos que ir realizando y el registro. Y el reverso me está indicando cómo voy a realizar el registro correspondiente. Por tanto, si se olvidan de la clase, si no tienen la grabación, no hay problema, den la vuelta al partograma y lean. Ahí les va a orientar, ¿no es cierto?, cómo vamos a ir llenando cada uno de los ítems o las variables que tenemos que ir monitorizando. Vamos a empezar de la parte de arriba hasta la parte de abajo, ¿no? Donde la parte superior puedo observar, por ejemplo, los datos estadísticos, ¿no?, que siempre referimos. Nombre de la paciente, su historia clínica, el número de historia clínica, ¿no?, que tenemos que anotar. La fecha, la hora en la que está ingresando la paciente, siempre, eso no puede faltar. Nombre de la paciente, número de historia clínica, la fecha y la hora. Estoy haciendo de cuenta que esta paciente vino hoy a las 11 de la mañana, la vamos a registrar de esta manera. Luego viene la información obstétrica, número de gestaciones, número de abortos, número de partos, es decir, con la gestación actual. Vamos a incluir la gestación actual. Ahora, las membranas rotas, aquí nos dice, ¿no? Lo vamos a dejar en blanco. Aquí vamos a anotar la hora en la cual se produzca la ruptura de membranas, ya sea de manera artificial o de manera espontánea. En el momento en que se rompan las membranas, vamos a anotar aquí la hora. Entonces, como ingresó con membranas íntegras, dejamos este espacio en blanco hasta el momento en el cual se produzca la ruptura. Vamos a ir explicando de arriba hacia abajo, para luego explicar cómo se va haciendo el registro con una paciente, ¿no?, en una atención para el monitoreo correspondiente. ¿Ya? Entonces, el siguiente ítem que está en el registro es la frecuencia cardíaca del feto. Si ustedes dan cuenta, hay una escala para hacer el registro correspondiente, ¿no? Cada 30 minutos tenemos que monitorizar la frecuencia cardíaca fetal y registrarla. Y por tanto, cada recuadro pequeño equivale a media hora. Hay que registrar con un círculo, ¿no es cierto? Siempre utilicen el bolígrafo azul, acostúmbrense. Por recomendación de la auditoría médica, vamos a utilizar el bolígrafo azul al realizar nuestras historias clínicas, nuestras evoluciones, epicrisis, las notas que realicemos. Pero cada 30 minutos hay que ir registrando. Aquí puedo ver, por ejemplo, que el ingreso estaba con 140, después igual,
a la media hora en 150. Aquí está un poco más abajo, seguramente trata de presentar, ¿no? Un 138, tratando siempre, ¿no? De poder registrar cada 30 minutos lo que vamos a ir registrando. Se recomienda que monitoricen la frecuencia cardíaca del feto en contracción y en relajación y lo registren en la hoja de evoluciones. Pero en el partograma seguramente pues vamos a registrar, ¿no? Durante la relajación, porque sabemos que en la contracción la frecuencia cardíaca del feto tiende a aumentar por la hipoxia, ¿no? Al principio del parto. Después tiende a disminuir por la compresión de la cabeza. Eso lo vamos a ir explicando ya en la tensión del parto. Entonces, en relajación vamos a ir controlando y en contracción. Y eso tenemos que registrar en la hoja de evoluciones. Y en el partograma, pues si bien no nos establece, ¿no? En qué momento tenemos que monitorizar y hacer el registro, pues lo tendríamos que hacer, ¿no? En la relajación, para tener la frecuencia basal, la frecuencia, ¿no es cierto?, basal, que la vamos a ir monitorizando de esta manera. Ahora, otro ítem que vamos a controlar aquí es el líquido amniótico. Ya habitualmente el tacto vaginal lo realizamos, ¿no? En hospitales que forman internos, que forman residentes, ¿no? Cada hora, porque se va tratando, ¿no? De enseñar ese monitoreo, ese seguimiento, ¿no? En la curva de la evolución de un parto. Sin embargo, actualmente se trata, ¿no? De pregonar que haya menos tactos vaginales. Lo ideal sería realizar un tacto vaginal al ingreso y otro cuando la paciente esté pujando, para constatar, ¿no es cierto?, que esté con la dilatación completa. Pero podríamos realizarlo cada hora, considerando que la evolución del parto, ¿no es cierto?, puede ir en función de ese tiempo para ver la curva, cómo se va modificando. Por tanto, si cada recuadro pequeño equivale a una media hora, dos equivaldrán, ¿no es cierto?, a una hora. Y si hacemos el tacto en una hora, pues habrá que registrar. Y si lo hacemos en 2 horas, tendremos que registrar, ¿no?, en el periodo que corresponde a 2 horas. En este caso, por ejemplo, ingresó, ¿no? Y se le hace el tacto, y donde encontramos que las membranas, ¿no? El corium y el amnios están intactas, están íntegras. Entonces se coloca la letra I, de íntegras, de intactas. Pasa media hora, otra media hora, le realizan el tacto, las membranas siguen íntegras, les registran la letra I, pasa una media hora, otra letra I, ¿no? Una media hora, le hacen la ruptura de membranas, y en el momento en que les rompemos las membranas o se rompen de manera espontánea, vamos a registrar la letra R. ¿Ya? En la atención del parto vamos a explicar justamente el aspecto de la ruptura de membranas, ¿no? Tiene sus indicaciones, ¿no? Tiene sus indicaciones. Y eso lo vamos a explicar en el tema correspondiente. Aquí en el registro, lo que me interesa es que el momento en que se rompen las membranas, tenemos que registrar la letra R. A partir de ahora, ya voy a ver salir el líquido. Y el líquido amniótico tiene un aspecto que puede ser transparente, cristalino, puede ser, ¿cierto?, blanquecino, tener unos grumos blancos. En ese caso vamos a utilizar la letra C para indicar que el líquido es claro. Pero si el líquido está teñido de verde o está teñido de amarillo, vamos a colocar la letra M de meconio, presencia de meconio. Y si está con estrías de sangre, colocaremos la letra S. Por tanto, a partir de ahora vamos a colocar el aspecto del líquido amniótico, ¿no es cierto?, con las letras correspondientes. El moldeamiento del cráneo. Sabemos que el feto está en actitud de flexión, su cabeza está flexionada. Por tanto, cuando está flexionado, al hacer el tacto vamos a tocar los parietales. Parietal derecho, parietal izquierdo y la sutura sagital. Pero también vamos a tocar el lambda, ¿no es cierto?, la fontanela posterior. No voy a tocar el bregma, la fontanela, ¿no es cierto?, anterior, la fontanela que tiene mayor volumen, ¿no?, de forma romboidal. Porque si tocamos esta fontanela, quiere decir que la cabeza no está flexionada, está extendida. Y al estar extendida, estamos hablando de las deflexiones. Ya hay 3 deflexiones, de bregma, de frente, de cara. Entonces, una forma de poder diagnosticar las deflexiones de primer y segundo grado es justamente tocar el bregma, que es un aspecto que no es fisiológico, ¿no? Es patológico, que se va a ver en los temas de la distosia, ¿no?, más adelante. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tocamos? Parietal derecho, parietal izquierdo, sutura sagital y el bregma. Y el lambda, la fontanela posterior.
Pero aquí los parietales al principio van a estar uno al lado del otro. Como podemos observar aquí en este corte coronal, un parietal está al lado del otro. Y en ese caso vamos a registrar con el número 1, que significa parietales, ¿no? Lado a lado. Parietales lado a lado. Ahora, a medida que el parietal va a ir descendiendo en la pelvis, vamos a encontrar que los parietales empiezan, ¿no es cierto?, uno a subirse encima del otro. ¿Para qué? Para que disminuya, ¿no?, el tamaño de la cabeza. No se olviden que la cabecita tiene que pasar por el canal del parto, tanto por la pelvis como por la canal vaginal, ¿no es cierto? Entonces, para atravesar el canal del parto, tiene que reducir sus diámetros. Para eso, los parietales que estaban lado a lado empiezan a cabalgarse. Un parietal se sube encima del otro. Y a eso vamos a llamar número 2, cuando al hacer el tacto, nosotros sentimos que un parietal está encima del otro, pero si yo le empujo, el parietal que estaba encima vuelve a estar lado a lado. Es decir, 2, cuando hay parietales cabalgados o superpuestos, pero reducibles, es decir, puede estar nuevamente lado a lado. Ahora, a medida que va a seguir descendiendo la cabeza, ¿no es cierto?, en la pelvis, vamos a encontrar que este cabalgamiento se hace cada vez más marcado, cada vez más marcado. De tal manera que ahora los parietales están cabalgados, están superpuestos, pero ya no son reducibles. Entonces se subió encima, aprieto, no se vuelve lado a lado. Y ahí le vamos a colocar la codificación del número 3. Parietales superpuestos o cabalgados y no reducibles, no reducibles. Esto entonces, mediante el tacto vaginal, tenemos que ir sintiendo, ¿no? Seguramente, pues, al momento ya del nacimiento, prácticamente, ¿no?, los parietales están cabalgados y no son reducibles. Pero eso depende, ¿no? Hay que ir tocando para poder determinar cómo están los parietales en cada valoración que realicemos, ¿no?, a nivel vaginal. Ahora, aquí hay 2 horas que tenemos que recordar. Hay una hora real, que el partograma nos deja casilleros en blanco, y cada casillero o recuadro corresponde a 2 pequeños que habíamos visto hace rato. Por tanto, este periodo equivale a una hora, ¿no? Cada periodo que nos plantea la hora real equivale a una hora, y dependerá de la hora que ingresa la paciente. Por ejemplo, en este momento, si nos ingresara una paciente, tendríamos que iniciar el registro a las 20:33. Lo que quiere decir que la siguiente tendría que ser 21:33, 22:33, 23:33 y así, cada hora, a partir del ingreso, a partir del ingreso. ¿Ya? En este caso ingresó a las 11, por tanto la siguiente hora es las 12, la siguiente las 13, las 14, las 15 y así sucesivamente. Tenemos las horas de la fase activa del trabajo de parto. Ya están anotadas. Aquí no necesitamos nosotros anotar, ya están registradas. Solo me toca interpretar. Y eso lo voy a explicar más adelante. Aprovecho el gráfico y aquí tenemos 2 líneas, una línea de alerta y una línea de acción. La línea de alerta, como pueden observar, está yendo de manera oblicua, desde el número 4 hasta el número 10 en esta escala, donde aquí puedo evaluar, ¿no es cierto? Por ejemplo, fíjense, desde el 0 hay una flecha que me marca, ¿no?, hasta el 10 y me está diciendo, este es el registro de la dilatación del cérvix, que lo vamos a hacer marcando con una X. Por tanto, este 0 será un cuello cerrado, dilatación de 1, dilatación de 2, dilatación de 3, dilatación de 4. Si se dan cuenta, esta línea de alerta está comenzando en la dilatación de 4 y está progresando hasta llegar a la dilatación de 10. Aquí era la fase activa, si se acuerdan que les he mencionado. Además que, si nos recordamos, cada cuadradito pequeño equivaldría a media hora, por tanto, 2 cuadraditos pequeños es una hora. En una hora, esta línea de alerta está diseñada de tal manera que avanza el parto 1 centímetro de dilatación. Pasa otra hora, avanza otro centímetro de dilatación. Pasa otra hora y avanza otro centímetro de dilatación. Y así. De tal manera que si es primigesta o es multípara, vamos a utilizar siempre el mismo partograma. Y tenemos, ¿no es cierto?, una línea de alerta que me está marcando la evolución, que lo mínimo que debería avanzar el parto, ¿no es cierto?, es de 1 centímetro por hora. Lo mínimo. La multípara avanzará más. Entonces, pero tengo esta referencia, ¿no?, que va a ir avanzando 1 centímetro por hora como mínimo
y por tanto el trazo del partograma tendría que estar relacionado a esta línea de alerta. Ahora, la línea de alerta, ¿no es cierto?, tiene otra línea que está paralela, la línea de acción. La distancia, ¿no?, de la línea de alerta a la de acción son 4 horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas. A cualquier nivel son 4 horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Entonces, a cualquier nivel siempre vamos a encontrar las 4 horas. Y esto es muy importante considerar. La línea de alerta, la línea de acción, la vamos a explicar ahora, ¿no es cierto?, con un ejemplo. Valga decir, si la paciente ingresa con contracciones, ¿no es cierto?, a la emergencia o a la sala de urgencia, es importante hacer una buena valoración, ¿no? Por eso el tacto vaginal es importante. Nuestro tacto vaginal lo realizamos con el dedo índice y el dedo medio, los cuales están extendidos. El pulgar está perpendicular, el anular y el meñique están flexionados, ¿no? Entonces yo tengo que medir la punta de mis dedos índice y medio cuánto miden con una cinta métrica. Van a ver que la mayoría de los casos miden, ¿no?, 3 centímetros. Por tanto, si los dos dedos ingresaran al cérvix, por ejemplo, establecemos que la dilatación es de 3 centímetros, ¿no? Y si los dos dedos se separan, se abren, más o menos tengo que ir estimando cuánto se está dilatando, cuánto se está abriendo. Porque si se abre 1 centímetro, más los 3 que involucran mis dedos, decimos, ¿no?, que está con 4 centímetros. Y si abrimos un poco más, con 5, otro poco más, con 6, y así lo vamos valorando, ¿no? Pero esto lo van a hacer, ¿no?, en la parte, pues, práctica, seguramente en algún momento la van a realizar, pero principalmente en el internado, ¿no? Van a aprender realizando con la paciente, ¿no? Y es un aspecto importante, valorar la dilatación, porque cuando llega a 4, ya está en la fase activa. Tenemos que internar a la paciente, ¿no? Tenemos que internar. Y si está con 1, está en la fase latente, ¿no es cierto? Está con 1, está en la fase latente. La paciente tiene que seguir caminando, ¿no? Se la manda a caminar unas 3, 4 horas, pero se le orienta signos de peligro. Si tiene sangrado, si ha perdido líquido, si deja de moverse el bebé, ¿no es cierto? Si tiene contracciones que no calman, si la paciente tiene fiebre, si la paciente ve salir a través de los genitales el cordón o la mano del bebé. Entonces, todo eso se le va orientando que debe venir de manera inmediata, ¿no? Y no esperar más. No va a esperar las 3, 4 horas si tiene una de esas complicaciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, el cuello cada vez que se va abriendo, se va a ir adelgazando, ¿no? Se va a ir borrando, se va a adelgazar. Y eso nos va a marcar entonces cómo vamos a ir registrando en estas líneas, ¿ya?, en este gráfico. Ahora, entonces, para poder ejemplificar bien, vamos a completar esta tabla. Aquí me falta, ¿no?, la hora real, ¿no? Que estaba con su cuadriculado, ¿no?, acompañando a las horas de la fase activa del parto, ¿no? Si se acuerdan. Eso vamos a ir marcando. Y había aquí una línea. Obviamente todo estaba trazado, ¿no? Y aquí decía hora real, ¿no? Entonces vamos a anotar para que podamos contextualizar qué es lo que vamos a hacer. Hora real. Tengo la hora real y las horas de la fase activa del trabajo de parto. Ahora vamos a empezar con el registro. La paciente ingresa, cuando se le valora, ¿cierto?, se establece cuánto de dilatación tiene. Hagamos de cuenta que la paciente está con 6 centímetros de dilatación. Entonces, lo que yo busco es justamente en esta escala, ¿no?, de la dilatación cervical, desde el 0 hasta el 6. Aquí está 6 centímetros de dilatación. No vamos a marcar sobre esta línea, porque siempre se inicia el partograma sobre la línea de alerta. Siempre se inicia el partograma sobre la línea de alerta, marcando con una X. Eso me dice el partograma. Por tanto, aquí está el 6 y lo voy a marcar así. Sobre la línea de alerta. ¿Ya? Para eso me sirve la línea de alerta, para marcar el inicio. Entonces, una vez que hemos marcado la dilatación que hemos determinado, que en este caso es 6, ¿no?, sobre la línea de alerta, siempre. Una vez que hemos marcado la X sobre la línea de alerta, me voy a trazar una línea imaginaria a ese nivel. A ese nivel. Desde arriba hacia abajo me trazo una línea imaginaria, porque es ahí donde voy a registrar. Todo el registro lo tengo que hacer en base a esa línea imaginaria. Voy a empezar registrando después de la dilatación la hora. Por ejemplo, haciendo de cuenta que esta paciente ha ingresado a las 20:00. A las 20:00. Por cuestiones de los números del Zoom, no me permite hacer números más pequeños. Entonces anoto 20:00, ¿no?
y utilizamos las horas de 24 horas, ¿ya? No hay 8 AM, 8 PM, no. 8:00 es en la mañana, 20:00 es 8 de la noche, entonces hay que anotar de esa manera. Lo primero que tenemos que hacer es anotar la hora y por lo menos 3 horas, pónganse 21:00, ya por mis números solo voy a anotar 21, 22:00, 23:00, anotamos así, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, dependiendo a la hora que llega la paciente. Ya llegó esta paciente a las 6, a las 20:00, lo anotamos de esta manera, pero anotamos 21, 22 y 23:00, ¿no? Está ingresando con 6, la paciente no ha empezado su parto, por lo menos se encuentra 2 horas en la fase activa del parto. Es decir, las horas de la fase activa del trabajo de parto que están anotadas, las voy a interpretar de acuerdo al ingreso. Por ejemplo, si yo tuviera una paciente que está ingresando, ¿no es cierto?, con 9, por ejemplo, estuviera ingresando con 9, no puedo decir que esa paciente, está empezando su parto. Primero busco el 9, inicio en la línea de alerta. Inicio en la línea de alerta, marco la X, ¿no? Trazo esa línea imaginaria que les había dicho, que pase por la dilatación, y me doy cuenta que mi paciente por lo menos se encuentra 5 horas en la fase activa del parto. Por lo menos se encuentra 5 horas en la fase activa del parto. Y si esta paciente ha ingresado a las 20:00, anotamos eso, 20:00, a la siguiente hora 21:00, 22:00, y anotamos de esta manera. Entonces es muy importante marcar, ¿no es cierto? Marcar a qué hora la paciente ha llegado al centro, ¿no? Y registrar de esa manera. Y a partir de ahora podemos registrar. Por ejemplo, tenemos que la paciente ha ingresado, hemos dicho, con 6 de dilatación. Marcamos la X en la línea de alerta. Me trazo esa línea imaginaria que habíamos dicho, ¿no? Y a partir de ahora anoto las horas de ingreso, ¿no? Para el ejemplo, 20:00 hemos dicho, a las 21:00 le toca, 22:00, 23:00. Por lo menos anotamos 3 o 4 horas. Una vez que anotamos, ahora, ¿no es cierto?, registramos desde arriba hacia abajo, ¿no? La frecuencia cardíaca, todo lo que corresponde en esta línea. Pero solamente atendiendo a la dilatación. A las 20:00 llegó con 6. A las 21:00 me toca hacer el tacto. Le hago el tacto. Resulta que está con 8, avanzado bastante. A las 21:00 le hago la valoración y está con 8. Subo por las 21:00, identifico dónde está 8 de dilatación, marco la X y uno la flechita. ¿Por qué estoy marcando ahí? Porque aquí es 21:00, que corresponde a la dilatación que estoy tocando, que estoy valorando, 8 de dilatación. Entonces, el trazo del partograma tendrá que estar sobre la línea de alerta o al lado izquierdo, como en este caso. Como está al lado izquierdo, me está indicando que está evolucionando favorablemente. No ha avanzado 1, ha avanzado 2 centímetros en una hora. Está muy bien el parto. No tengo que hacer nada, solo tengo que acompañar, tengo que monitorizar. A las 22:00 me toca hacer otro tacto, le hago el tacto y resulta que la paciente está con 9. Entonces, la evolución sigue progresando de manera favorable, porque el trazo tiene que estar sobre la línea de alerta o al lado izquierdo, no al lado derecho. Las 23:00 le controlo y está con 10. Entonces, hemos ido evaluando que el parto ha evolucionado favorablemente, ha ido progresando favorablemente. No ha habido necesidad de que le inicie conducción con oxitocina, de que, no es cierto, le opere, no, le voy controlando nada más porque tiene una evolución favorable. Ahora, ¿qué pasa cuando la paciente ingresa, por ejemplo, con 6, ¿no es cierto?, a las 20:00, a las 21 le hago el tacto y está con 7, marco a la altura de 7, ¿no?, como corresponde, 1 con una flecha. Está sobre la línea de alerta. La evolución del parto todavía es favorable. A las 22:00 le hago un tacto y resulta que está con 8. Está sobre la línea de alerta. Está evolucionando favorablemente. A las 23 le hago el tacto y está con 9. Está evolucionando favorablemente. ¿No es cierto? Favorablemente.
Me tocaría hacer a las 00, ¿no? A las 24:00. Y resulta que a las 23:30 la paciente empieza a pujar, le hago el tacto y está con 10. Aquí es 23:00. Estaba con 9. Pero si cada cuadro pequeño equivale a media hora, entonces 23:30 equivale aquí, ¿no es cierto? A esta línea. Entonces tengo que registrar aquí, ¿no es cierto? Que está con 10. Es decir, me tengo que acomodar a estas horas, ¿no es cierto? A estas horas, a la hora real, me tengo que acomodar. Si a las 23:30 llegó a 10, que puede pasar en una multípara, ¿no? Y tengo que registrarlo de esa manera. Porque ahora está pujando, porque ahora tengo que monitorizar, le hago el tacto, está con 10, y le hago el control a las 23:30 como corresponde. Y bueno, tuvo una evolución favorable, nació el niño, no he tenido que operar, no he tenido que hacer ninguna intervención. Tuvo un parto eutóxico. ¿Qué es un parto eutóxico? Un parto en el cual no ha habido intervención mía, ¿no es cierto?, del médico. Ha ido evolucionando de manera natural, ¿ya? Un parto distóxico es aquel que se está alterando su evolución, ¿ya? Por ejemplo, que no haya buenas contracciones, que no permita que progrese el parto, ¿no? Bueno, o que el feto empiece a perder su bienestar, por ejemplo. A las 20:00 otra paciente ingresa con 6, marcamos de esa manera. A las 21:00 la paciente sigue con 6. Esta evolución no es favorable, porque ahora está al lado derecho de la línea de alerta. Tengo que evaluar qué está pasando con la paciente, porque si no le doy importancia, a las 22:00 le hago un tacto, sigue con 6. A las 23:00 sigue con 6. A las 24:00 sigue con 6. Y he llegado a la línea de acción. No puedo llegar a la línea de acción, ¿ya? Porque si llego a la línea de acción, tengo que tomar una conducta, ¿no? Para finalizar la gestación y probablemente termine operando una paciente que tal vez no lo requería. ¿Por qué? Porque no le he dado atención a la evolución del parto. Porque cuando la paciente estaba, ¿no es cierto?, con dilatación de 6 a las 20 y a las 21:00 me vuelve a dar dilatación de 6, hay que evaluar a esa paciente, ¿no es cierto? Tengo que medir altura uterina para ver si el feto es grande, si es macrosómico. Tengo que, ¿no es cierto?, volver a controlar la dinámica uterina, eso lo hacemos cada media hora. Tengo, ¿no es cierto?, que ver qué está pasando. Porque si mi paciente estuviera, por ejemplo, con 2 contracciones, y siempre controlamos en 10 minutos la contracción, en 10 minutos, ¿no? Y dura 20 segundos, ¿no? Y dura 20 segundos y tiene moderada intensidad. Entonces, esta dinámica uterina no es favorable para la evolución del parto. ¿Por qué? Porque un trabajo de parto tiene que tener de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Esta paciente tiene 2. Entonces está con una oligosistolia. Tiene número reducido de contracciones. ¿No es cierto? Tiene solo 2 contracciones en 10 minutos. Entonces, ¿cómo podría mejorar este caso? ¿No? ¿Cómo podríamos mejorar la curva en este caso? ¿Cómo ayudaríamos al progreso del parto en este caso? Con oxitocina, doctor. Podríamos, ¿no?, realizar la conducción con oxitocina, por ejemplo. O bien rompiendo membranas, que también ayuda, ¿no? Liberando más prostaglandinas. Eso lo vamos a ver en atención de parto. Entonces, podemos iniciar con oxitocina porque el problema es la dinámica uterina. Le inicio el goteo de oxitocina y resulta que ahora a las 22:00 le controlo y está con 8. Hemos corregido la evolución del parto. Hemos corregido. A las 23:00 llegó a 10. Entonces hemos alcanzado la dilatación completa, ¿no es cierto? Hemos evitado que el parto no se quede en una evolución estacionaria. Lo hemos corregido porque hemos identificado la causa. Por tanto, cuando se viene al lado derecho de la línea de alerta, hay que evaluar, hay que, ¿no es cierto?, planificar y corregir. En este caso se ha corregido con la oxitocina y bueno, la curva del parto ha vuelto a lo fisiológico, ¿no? A lo normal. Y eso, para eso me sirve la línea de alerta, para tomar conductas, para poder interpretar, ¿no es cierto?, la evolución de ese parto. Ahora, eso es muy importante, poderlo considerar. Esta evolución del parto es favorable porque está al lado izquierdo de la línea de alerta, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Vamos a volver a explicar este tema ya al hacer un ejemplo. Aquí tenemos
un gráfico que me muestra el descenso de la presentación. Y el descenso de la presentación lo puedo evaluar mediante los planos de Hodge o los planos de Delis o los quintiles. Nosotros utilizamos los planos de Hodge, ¿no es cierto?, para poder evaluar el descenso de la presentación. No utilizamos los planos de Delis. Ahora, el partograma está diseñado de tal manera que se realice la valoración del descenso de la presentación no mediante el tacto vaginal. La OMS recomienda que hagamos menos tactos vaginales, la menor cantidad de tactos. Por tanto, lo ideal sería evaluar el descenso de la cabeza mediante la palpación abdominal. Esto no lo realizamos en la práctica real, pero lo tengo que explicar porque el partograma está diseñado para los quintos, para los quintiles. Y después vamos a tratar de explicar qué podríamos hacer para los planos de Hodge. Entonces, ¿qué es lo que me dice la OMS? Valoren el descenso de la cabeza en base a los quintos o quintiles, dividiendo la cabeza en 5 partes y viendo cuántas partes voy a sentir, voy a palpar, ¿no es cierto?, a través del abdomen en la exploración. Por tanto, si aquí yo tengo, ¿no es cierto?, un feto en situación longitudinal, posición dorso derecho, presentación cefálica móvil, ¿no es cierto?, podría palpar la cabecita con mis 5 dedos a través de, ¿no?, del abdomen y detecto que la cabeza está por encima del pubis. Por tanto, cada dedo equivale a una parte. Hay 5 partes. Eso, la cabeza dividamos en 5 partes, he dicho. Por tanto, aquí estoy dividiendo la cabeza en 5 partes. Cada parte es un quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos. Por tanto, ¿cuál es el descenso de la cabeza? Ninguno, no ha descendido nada, porque estoy palpando las 5 quintas partes de la cabeza. ¿Cuál es el descenso en esta imagen? 5 quintos. ¿Qué quiere decir? Que estoy tocando 5 quintas partes de la cabeza por encima del pubis. Ahora, si solo tocara con 4 dedos, porque una parte ya se ha entrado a la pelvis, el descenso es 4 quintos. Si evaluáramos, por ejemplo, como en esta imagen, y estoy tocando la cabecita solo con 2 dedos, o sea, 2 partes nomás estoy tocando porque el resto está dentro de la pelvis, ¿cuál sería el descenso de esta cabeza? Dos quintos. 2 quintos, porque estoy tocando 2 partes de las 5 que he dividido la cabeza. Entonces esto es un poco difícil, ¿no?, de poderlo realizar, considerando de que no siempre es fácil palpar, ¿no es cierto?, porque el panículo adiposo, ¿no?, nos puede dificultar. Entonces, pero eso nos recomienda la OMS, que tratemos, ¿no?, de establecer. Si logro palpar, por ejemplo, aquí la cabecita con un solo dedo, el descenso es 1 quinto. Y si ya no palpo la cabeza, 0 quintos. Y eso es lo que nos dice la OMS. Si me voy al recorte del partograma, porque es un recorte del partograma, ¿no? Ahí me está mostrando 5 quintos, toda la cabeza está por arriba del pubis. 4 quintos, 3 quintos, 2 quintos, 1 quinto, 0 quintos. Toda la cabeza está dentro de la pelvis. No toco ninguna parte por encima del pubis. Entonces, eso es lo que nos recomienda la OMS para que hagamos menos tactos. Ahora, el partograma está diseñado de esa manera. Descenso de la cabeza, con un círculo. Dice, marquen un círculo, dibujen un círculo. Y miren, la escala dice de 0 hasta el 5. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que está diseñada para los 5 quintos. Y si dibujo el gráfico, por ejemplo, aquí el círculo, ¿no?, en el redondo, en el 5, ¿qué quiere decir? 5 quintos. Y este gráfico que está, este redondo que está en el 4, significa 4 quintos, que estoy tocando 4 partes. Si toco el 3 dedos, con 3 dedos, 3 quintos, 2 quintos, 1 quinto, 0 quintos. La cabeza siempre va a ir descendiendo. Y a medida que va a ir descendiendo, voy a tocar menos partes por arriba del pubis. Eso es lo que se trata de demostrar con este descenso. Por tanto, el número me ayuda rápidamente, ¿no es cierto?, a poder detectar el descenso cefálico. Por ejemplo, si en este caso yo dibujara aquí el gráfico, ¿cuál sería el descenso de esta cabecita? Estoy dibujando donde el 1. ¿Cuánto sería el descenso? Si cuando está donde el 5 es 5 quintos. Cuando 5 está, quintos, doctor. cuando está donde el 4 es 4 quintos.
Cuando está donde el 3 es 3/5, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cuánto sería cuando yo grafico este círculo aquí? ¿Cuál sería el descenso de esta cabeza? Un quinto. Un quinto. Quinto. O sea, miro el número y ya sé que es un quinto, ¿no es cierto? O sea, estoy tocando con un dedo la cabecita por encima del pubis. Quiere decir que ya la cabeza prácticamente está dentro de la pelvis, ¿no? Entonces, eso es la facilidad de esta gráfica que está diseñada para los quintos. Lo difícil es valorar los quintos. Entonces, ¿qué hacemos en el hospital? Planos de Hodge. Y ahora, ¿cómo registramos los planos de Hodge? No hay una relación que me diga cuántos quintos equivalen a qué plano de Hodge. No existe. ¿Por qué? Porque los quintos los evaluamos por palpación abdominal. Los planos de Hodge los valoramos por el tacto vaginal. Entonces nos toca adecuarnos. Y el adecuarse quiere decir que no hay una única forma de hacerlo. No hay una única forma de hacer. Por ejemplo, si yo tomara esta escala y dibujara un círculo aquí abajo y dos círculos y el tercer círculo para hacer más o menos una relación, ¿no? Y desde el 3 empiezo otro círculo. Aquí tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, ¿no? ¿Cuántos planos de Hodge hay? Hay 4. Entonces siempre la cabecita va a ir descendiendo de arriba hacia abajo. Arriba está el primer plano, luego sigue el segundo plano, luego el tercer plano y abajo está el cuarto plano de Hodge. Por tanto, aquí en el 3 tendríamos que decir, ¿no? Primer plano de Hodge, segundo plano de Hodge, tercer plano de Hodge, y siempre van a ser en el cuarto plano de Hodge, ¿no? Siempre van a ser cuando está aquí abajo la cabeza. Esta es una manera que se puede tomar. Otra manera podría ser tal vez considerando, ¿no? La línea de alerta comienza en el 4 y para abajo, fíjense, tenemos 4 cuadrados. Primer plano de Hodge, segundo plano de Hodge, tercer plano de Hodge, cuarto plano de Hodge. Podría ser otra forma, dibujar en los cuadrados, o bien en la línea como habíamos establecido. Eso es una manera un poco arbitraria de decir, utilicemos los planos de Hodge, y eso es lo que vas a aprender en el hospital, a utilizar el gráfico en base a los planos de Hodge. Pero entonces, esta escala de aquí, del 5 al 0 me sirve, es que no estamos utilizando los quintos, utilizamos los planos de Hodge. Lo que tienes que acomodarte es a lo que te pida tu docente, el médico de igual, ¿no es cierto? Entonces, si yo tomo en cuenta el 3 como primer plano de Hodge, ¿en qué plano de Hodge se encuentra este segundo gráfico? Primer plano de Hodge. ¿En qué planos de Hodge se encontraría este segundo gráfico? Tercer plano, doctor. Tercer plano. Porque aquí sería el segundo, aquí sería el tercero y aquí sería el cuarto, ¿no es cierto? Entonces tampoco es tan difícil acomodarse, ¿no? En el registro que podamos tener en relación al descenso de la cabeza. Lo voy a explicar nuevamente con el ejemplo al llenar un partograma, ya, al finalizar la clase. El descenso siempre tiene que ir entonces de esa manera, con una línea unida, ¿no? Después viene un gráfico donde vamos a notar si se utiliza la oxitocina, ¿ya? ¿Cuánto se está utilizando? Hay un gráfico, ¿no? ¿Cuántas gotas y cuánto se está utilizando de oxitocina? Si es que se utiliza. Si no se utiliza, se deja en blanco. La dinámica uterina vamos a controlar cada media hora, cada 30 minutos. Por tanto, cada cuadro pequeño decíamos que era media hora. Vamos a notar si hay una contracción, si hay 2, si hay 3, si hay 4, si hay 5. Hasta 5 me aceptan, ¿no es cierto? ¿Cuántas contracciones he dicho que debe tener un parto? De 3 a 5. Porque si tiene más de 5, hablamos de taquisistolia. Y si hay taquisistolia, no está dejando que el útero relaje, no le está dejando oxigenar al feto. Cuando el útero se contrae, hay hipoxia al feto, comprime vasos y llega menos sangre al feto. Cuando el útero se relaja, le llega sangre al feto y oxigena. Por tanto, si el útero se contrae muy rápido, no va a dejar oxigenar al feto. Por tanto, no es normal que haya 6 contracciones. No puedo dejar que haya 6 contracciones. ¿Ya? Generalmente, dicho, el parto tiene de 3 a 5. Por tanto, con 3, con 4 contracciones en 10 minutos, está muy bien esa dinámica. Si llega a 5, lo van a ver seguramente en el periodo expulsivo. Entonces, tienen aquí el gráfico. Si la contracción dura menos de 20 segundos, vamos a hacer un cuadriculado. ¿Ya? Vamos a dibujar cuadrícula. O bien un punteado, como estamos viendo aquí en el gráfico. Si dura de 20 a 40 segundos, líneas diagonales, líneas oblicuas. Y si dura más de 40, vamos a pintar todo. Por ejemplo, si yo tengo una dinámica uterina, ya estamos acabando, de 3 en 10 minutos, ¿no? 3, 10 minutos, que duran 35 segundos. Y
tiene 3 cruces, es intenso. Entonces, esa es la dinámica uterina que hemos registrado en la historia clínica. 3 en 10 minutos, de 35 segundos, 3 cruces. Al partograma, tengo que anotar 3 contracciones. Por tanto, tengo que pintar hasta aquí. Su contracción dura 35 segundos, o sea, está entre 20 y 40. ¿Cómo voy a graficar? ¿Un cuadriculado, líneas oblicuas o tengo que pintar? Líneas diagonales, cuadriculado o tengo que pintar? Líneas diagonales, doctor. Líneas diagonales. ¿Por qué? Porque está entre 20 y 40. 35 está entre 20 y 40. Y registramos de esta manera, ¿no? Líneas diagonales, líneas oblicuas, ¿no? Y toda la columna, no solo arriba, toda la columna hay que ir registrando, ¿ya? Ahora, en este caso, por ejemplo, si yo tengo una paciente que tiene este registro, ¿cuántas contracciones tiene esta paciente? ¿Cuántas contracciones tiene esta paciente? Sería 4 contracciones en 10 minutos. 4 contracciones en 10 minutos. Bien, Renate. ¿Cuánto está durando esta contracción? Más de 40 segundos. Más de 40 segundos. Muy bien. Eso es lo que tenemos que interpretar, ¿no es cierto? Registrar e interpretar. Por tanto, ese es el gráfico que tenemos que ir realizando, ¿no? Cada media hora. Hay un recuadro para anotar las soluciones cristaloides y los fármacos que voy a utilizar por vía endovenosa. Si le aplico 10 unidades de oxitocina intramuscular, no tengo por qué registrar, ¿no es cierto? Solo voy a registrar lo intravenoso, ¿ya? Y esto parece este recuadro. Si no utilizamos nada, déjenlo en blanco. Aquí tienen los signos vitales de la mamá. La presión arterial voy a unir con una flecha. La sistólica con la diastólica, 110/70. Y voy a registrar cada 3 horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas, salvo que sea hipertensa. Puedo registrar cada hora en la hoja de evoluciones, pero en el partograma lo tengo que hacer cada 3 horas, porque así me dice el registro. Pero si es hipertensa, lo voy a hacer, ¿no es cierto? Cada media hora, cada hora. La temperatura, cada 2 horas. Ingresó, 1 hora, 2 horas. A las 2 horas registro, salvo tenga hipertermia. Cada 2 horas, salvo que esté con hipertermia. El pulso de la mamá, cada media hora, con un redondo, un círculo, como la frecuencia cardíaca del feto, igualito. Si la paciente micciona, en el momento que miccione, hay que establecer cuánto más o menos ha eliminado de orina y lo anotamos. Si detectamos proteínas en la orina, lo vamos a registrar, si no, lo dejamos en blanco, Y así termina el registro. Una vez que nace el niño, hacemos la nota de parto en la hoja de evolución. Aquí está la nota de parto. En fecha 30 de marzo de 2022, a horas 14:30, se atiende parto eutóxico, no intervenido como médico, con episiotomía medio lateral derecha, le han hecho el corte, ¿no es cierto?, en el periné, obteniendo recién nacido vivo de género masculino, con peso 3,600, perímetro cefálico de 35, talla de 50 centímetros, Apgar de 8,9, 8 al minuto, 9 a los 5 minutos. Se realiza manejo activo de la tercera etapa del parto y apego precoz. Esto vamos a explicar en atención de parto. Episiografía por planos, concluye procedimiento sin complicaciones. Este es un modelo de nota de parto que hacemos en la hoja de evoluciones. De esta nota, yo tengo que anotar ahora estos datos en partograma. Al lado derecho de la línea de acción voy a anotar la fecha y la hora del parto, el peso del feto al nacer, la talla del feto y el Apgar al minuto y a los 5 minutos. Lo que está en rojo no puede faltar, es lo que me pide que anote. Coloco aquí mi nombre o mi apellido, perdón. Interno, coloco mi apellido, lo firmo. Y ahora ya está listo mi partograma para entregar al médico para que me lo revise y me lo selle. Ya no puedo cometer los errores que aquí están cometiendo. Esta paciente ha ingresado a las 19:30. Le han hecho controles de fetocardia, miren, a la hora y media, a la hora y media, media hora, cada 30 minutos. Aquí la has registrado RRR cada media hora. Una sola vez se registra la R, cuando se rompen las membranas. A partir de ahora se coloca el aspecto del líquido. Si es líquido claro, si es líquido meconiado, pero no puedo colocar RRE todo el tiempo. Ingresó con 4, a la hora estaba con 4 y seguía con 4 a las 2, a las 3 horas con 4 y avanza 1 a 5 y luego se queda con 5 y fíjense, desde las 19:30 que entró hasta las 7:30 ha avanzado 1 centímetro.
12 horas para que avance 1 centímetro. No solo estaba al lado derecho de la línea de alerta, sino que ha llegado a la línea de acción y no se ha hecho nada. Y se ha estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas después de la línea de acción sin hacer nada. No puedo dejar a la paciente a su suerte, viendo la evolución natural del óbito. Tengo que tomar conductas, tengo que corregir. Aquí, fíjense, la curva en 1 hora avanza 3 centímetros. En 1 hora, 1 centímetro, en 1 hora, 1 centímetro. ¿Coincide con qué? Con el uso de la oxitocina. Con el uso de la oxitocina. O sea, le han iniciado conducción a las 7:30 de la mañana y aparentemente en, ¿no es cierto?, 1, 2, 3 horas ha llegado a 10. ¿Qué tal si hubiéramos tomado esa conducta aquí cuando se debía? Aquí estaba con 4, debía conducir. Y aquí la conducción ha avanzado 1, 2 y 3. Y en 1 hora, 1. Y en 1 hora, 1. Y tendríamos que tener 1 hora más para que llegue a 1. Entonces la curva la estoy llevando porque la conducta la debía de tomar aquí y fíjense, hubiéramos corregido la evolución del parto. El parto hubiera nacido al lado izquierdo de la línea de alerta. Pero entonces, es importante que valoremos bien y que no llenemos el partograma cuando nace el niño, sino cada media hora, cada hora, según corresponda. Y voy a ir interpretando y tomando la conducta que corresponde. La dinámica no puedo llenar solo arriba, toda la columna. La presión arterial no cada hora, sino es hipertenso. La temperatura no cada hora, sino es hipertérmica. Aquí no hay ni espacio para notar la evolución del niño. Habrá nacido vivo o muerto, no sabemos, porque no está el registro. Entonces, esta es la peor manera de hacer un registro, ¿no es cierto?, de un partograma. Entonces, ahora vamos a ver algo muy, muy corto, muy puntual, cómo vamos a ir realizando el registro correspondiente del partograma. Entonces, primero se ve el partograma, ¿no es cierto? Sí, Sí, doctor. doctor. Colocan el nombre, colocan su historia clínica, colocan la fecha, la hora de ingreso, colocan el número de embarazos, si es una primigesta, esta es 1, parto 0, lo dejan en blanco si las membranas están íntegras, lo vamos a anotar cuando se rompan, aquí vamos a poner la hora en la que vamos a romper y vamos a empezar con el registro. A ver, para que se pueda ver un poquito mejor el gráfico, lo voy a ampliar y ahora sí lo podemos ir graficando. Ya. Entonces, esta es la parte más, tal vez, importante para poder comprender ya con esta explicación, el partograma, ¿no es cierto? Vamos a minimizar. Ya. Entonces, pónganse que esta paciente ingresa con 6 centímetros de dilatación, ¿no? Es decir, la valoramos a la paciente, está con 6. ¿Está en la fase activa? Sí. ¿Se hospitaliza? Sí. ¿Inicio el partograma? Sí. ¿No? Entonces, busco el 6. Al realizar el partograma, coloco todos los datos que he mencionado, busco el 6, y lo que hago es marcar la X sobre la línea de alerta, hemos dicho, ¿no? Ahí voy a marcar la línea de alerta. Me trazo con un lapicito, ¿no? Una línea imaginaria que vaya por esa dilatación, por esa X. Hay una línea imaginaria que me trazo, ¿ya? La X. El siguiente paso, después de marcar la dilatación y hacer mi línea imaginaria, ¿cuál era? Marcar las horas. Imaginemos que esta paciente ingresó a las 8 de la mañana, ¿ya? 8:00. Entonces ponemos 8, ¿no? 00, ¿no? 8:00. Aquí en el siguiente recuadro tendríamos que poner, ¿no? 9:00. ¿Sí, no? 10:00. 11:00, ¿no? Cada recuadro grande es 1 hora. Habría que anotar. Completo. Esta paciente está ingresando con 6, no está empezando su parto, está por lo menos 2 horas en la fase activa del parto, ha ingresado con 6, es las 8 de la mañana. Ahora empiezo a registrar de arriba hacia abajo. Para eso es mi línea imaginaria. Como la fetocardia estaba con 140, empiezo a registrar en 140. Y voy a pintar ahí el círculo. Imagínense si empezaba registrando la fetocardia. Lo hubiera hecho seguramente aquí. En un momento que la paciente ni siquiera llegó, porque la paciente no llegó con 4, la paciente llegó con 6. Entonces siempre se inicia registrando con la dilatación. Después se traza esa línea imaginaria, se coloca las horas y empezamos de arriba hacia abajo, tomando como referencia, ¿no es cierto? Tomando como referencia esta línea imaginaria. Entonces anoto la fetocardia,
En el tacto he determinado que las membranas están intactas, están íntegras. ¿Qué voy a colocar? La letra I. Y Los parietales están lado a lado. ¿Qué voy a colocar? 1. 1. Mi paciente está en el tacto en el primer plano de Hodge. ¿Está bien registrado así mi plano de Hodge? Primer plano. Primero, segundo, tercero, cuarto. Está bien, ¿no? Dinámica uterina, mi paciente está con 3 contracciones en 10 minutos de 35 segundos. Voy a marcar líneas diagonales como hemos puesto en el ejemplo, ¿ya? Y marcamos así. Y listo. Bajo, marco la presión, marco el pulso de la mamá, la temperatura de la mamá. Hago todo el registro ahí. Ahora, ¿qué me toca? Bozar la línea imaginaria. Ya no la necesito, porque ya he marcado todo en esa línea. Ahora, pasa media hora, es 8:30. ¿Qué tengo que controlar? Fetocardia. Y la fetocardia está en 130. ¿Qué me toca tocar? ¿Qué me toca controlar ahora? membrana. Membranas. Las membranas, no se olviden que lo hacemos cuando hacemos el tacto. Y no hacemos el tacto cada media hora. Entonces, ¿qué me toca anotar? Contracciones. Contracciones. Muy bien. Las contracciones han aumentado, está con 4, pero sigue durando 35 segundos. Marcamos de esta manera. Me toca controlar pulso de la mamá. Marco el puntito. ¿No es cierto? Y nada más. Pasa otra media hora. Ya es las 9. Ya es las 9. Zenate. Dime. Perdón, doctor, ¿podría ser posible la parte de contracciones? No se logra ver en la pantalla, si podría bajarlo un poquito más, si es posible, doctor. No se puede, porque se baja y se pierde lo de arriba. Ah, ya. Está bien, doctor, no se preocupe. Gracias. Pero se alcanza a ver, ¿no? ¿O no? 5, 4, 3, 2, 1. Si lo bajo, fíjense, se me va a perder la fetocardia, si yo llego hasta el 110, no voy a poder ver. Está bien, doctor, muchas gracias. Aquí está el 1, pero ya, aquí está el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? Aquí está el 1, Sí, doctor. ¿ya? Entonces, pasa media hora, dicho, ¿no? Ya es las 9. ¿Qué voy a controlar? Fetocardia, ¿no? Y en la fetocardia, por ejemplo, imagínense que está con 140, marcamos el puntito. Como ya pasó una hora, le hicimos el tacto. Y en el tacto hemos determinado que las membranas siguen íntegras. Voy a colocar nuevamente la letra I. Los parietales están cabalgados, pero reducibles. ¿Qué número voy a poner? 2. 2. 2. La dilatación de mi paciente está con 8. Está con 8. ¿Está bien registrado así? Sí, doc. Sí, doctor. Está al 8, ¿no? Está en segundo plano de Hodge. Entonces le voy a dibujar aquí. ¿Está bien ahí el segundo plano de Hodge o no? Sí, doctor. ¿Sí, no? Sí, doctor. Lo voy a unir con una flechita. Y la dinámica uterina sigue con 4, pero resulta que ahora dura 50 segundos. Entonces voy a pintar todo del sur. Desde el 4 hasta el 1, ¿no es cierto? Hasta el 1. Me toca controlar pulso de la mamá. Lo voy a registrar y nada más. 9:30, pasa otra media hora. Y así, un parto nos desvela, ¿no es cierto? Realmente nos desvela. Está con 140. Cada media hora estamos controlando, registrando. Y bueno, le controlo la dinámica uterina, está yendo bien. ¿Cómo está la evolución de este parto? ¿Necesito operarle? No, doctor. No, doctor. ¿Necesito usar oxitocina? No, doctor. Tampoco. Solo me toca acompañarle, ¿no es cierto? Tengo que acompañarle, ¿ya? Entonces, a ver, pasa otra media hora, ya es las 10. Baja a 130 otra vez. ¿Ya? Y registramos de esta manera. Ya me toca hacer tacto, entonces le hago tacto. Y resulta que ahora, al hacer el tacto, las membranas se rompen. Se supone que aquí, a las 10, ya estaba con membranas íntegras. Pero si al hacer tacto les rompo, no puedo anotar en el mismo cuadrito I y R. ¿Cuál me interesa más, anotar la I o la R? La R. La R. Heredo. AR. La R, doctor. Porque si yo anoto la R, yo me doy cuenta, ¿no es cierto?, de que aquí he roto membranas. Aquí está, a las 10 le he roto membranas, ¿ya? Y arriba voy a anotar 10:00. Entonces, eso me ayuda. Ahora, al hacer el tacto, detecto que están parietales cabalgados, no reducibles. Anoto el 3.
Mi paciente ya está con 9, entonces anoto la dilatación de 9. Está evolucionando muy bien el parto, ¿no? Está evolucionando favorablemente. Ya está en tercer plano de Hodge. Anotamos el círculo. Y bueno, vamos yendo bien con este parto. Su dinámica uterina sigue con 4. Anoto el pulso de la mamá y ahí me quedo. 10, perdón, ¿no? A las 10:30 le controlo el corazón, estoy escuchando el corazón, está en 120. La paciente está pujando. Le hago el tacto, está con 10. ¿Qué tengo que hacer cuando llega a 10? Pasarle a sala de partos. Le paso a sala de partos. ¿Ya? Le paso a sala de partos. He visto que el líquido estaba claro, que está con 10. Bueno, le paso a sala de partos. Tengo que atender a la paciente. No puedo nacer en dilatantes, tiene que nacer en sala de partos. Atiendo el parto. Me falta un solo control. Atiendan primero a la paciente. El último control no hay mucho problema, porque el resto me ha indicado de que estaba evolucionando favorablemente, no había necesidad de intervenir, ¿no? El último control no hay mucho problema. Atiendan primero. Atiendo a la paciente, salgo y completo mi partograma. Eso no hay problema. Lo que no puede pasar es que cuando venga el médico, tu paciente está 3 horas, 4 horas. ¿Con cuánto está? Está con 9, doctor. Préstame el partograma. No lo he hecho. Pero entonces, ¿para qué, no es cierto, el partograma? ¿Lo vas a hacer cuando nazca el niño? No sirve. ¿Para qué ya? El partograma hay que llenarlo así, para que te ayude a tomar conductas, para que te ayude a ver la evolución. En este caso está evolucionando favorablemente, no necesito hacer nada. Como el líquido estaba claro, anoto la letra C. Como los paritales estaban cabalgados, anoto, no es cierto, la 3. Anoto el 3. Y bueno, como llegó a 10, anoto la X aquí, en 10:30, porque es un cuadradito nomás ya, porque es media hora. Y la cabeza, siempre, no se olviden, nace el niño siempre en cuarto plano de Hodge. Entonces, no se olviden siempre registrar la cabecita ahí abajo. Hacemos el descenso y la dinámica que seguramente ha alcanzado 5 o seguía con 4, no sé, dependiendo del caso, ¿no? En este caso, asumamos de que llegó a 5 contracciones, ¿ya? Y lo marcamos aquí. Y ahí acabó. Marcamos el pulso materno y ahí termina nuestro gráfico, ¿no es cierto? Y aquí anotamos ahora que sabemos que el niño ha nacido, los datos, ¿no? En fecha 30 de marzo del 2022, a horas 10:30, se produce la atención de un parto eutóxico, obteniendo recién nacido vivo, con peso de 3.200 gramos, talla 50 centímetros, Apgar 8-9. Concluye procedimiento sin complicaciones. Firmo, coloco mi nombre, firmo. Le llevo a mi médico y que me lo firme. Aquí solo hay que anotar, no necesito hacer un recuadro, anoto nada más. Y con eso termina el partograma. ¿No es cierto? Bueno, no sé si tienen alguna consulta. No, doctor, ninguna. ¿Todo claro entonces?